Bueno, yo soy Michael Galeano, el pastor de la iglesia Gracia sobre Gracia, y queremos darte las gracias por escuchar este sermón. Somos una iglesia que quiere ver vidas transformadas por el Evangelio de Cristo para que impacten su familia, su iglesia y comunidad. Y creemos que esto va a ser posible mientras que la palabra de Dios es escuchada, predicada y obviamente vivida. Así que queremos animarte a que tú puedas seguir escuchando la palabra de Dios, y si no tienes una iglesia local, te queremos invitar a que te unas a Gracia sobre Gracia, donde queremos ver tu vida transformada, y oramos para que este sermón Dios lo use en tu vida de una manera muy especial. Que Dios te bendiga. Amén. Pueden tomar asiento, familia. Qué bendición continuar en nuestra serie Transparencia que Transforma, y realmente a la luz de lo que Rafa leyó junto con lo que cantamos es precisamente esta unión de lo que yo quiero que hoy, por la gracia de Dios, veamos. Realmente llegamos a una parte de la serie donde yo quiero seguir argumentando que hablamos de transparencia que transforma, de una transparencia del corazón. Y vamos a seguir argumentando precisamente que por eso buscamos la transparencia con fines de transformación, porque lo hacemos desde una motivación del corazón. Es decir, queremos ser cambiados por Cristo. Queremos ser transparentes con el fin de que Cristo nos haga más como Cristo. Esa es la razón del por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y obviamente hoy vamos a hacer algo un poco diferente a lo que acostumbramos a hacer desde este púlpito de Gracia sobre Gracia. Gracia sobre Gracia cree que la única manera de predicar la palabra fielmente es por medio de la predicación expositiva. Es decir, creemos en la predicación capítulo por capítulo, versículo por versículo, libro por libro. Pero hoy vamos a salirnos un tanto de esta dieta, no porque no creamos que es importante, pero yo quisiera que a la luz de lo que Rafa leyó de las palabras de Cristo, podamos ir atrás y ver que Cristo llega a decir tal cosa cuando Él dice que todo lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos y todo esto. Cristo llega a decir tal cosa ahí donde lo leímos, porque Él tiene un historial, siendo Cristo, siendo Dios. Él sabe, conociendo perfectamente la ley, o el Antiguo Testamento para nosotros, es el único libro que tenían los judíos. Cristo llega a decir tal cosa a los fariseos y enseñándole a sus discípulos, porque Él sabe que anteriormente Dios ya había estado hablando que la maldad del ser humano no se encuentra afuera. La maldad del ser humano se encuentra aquí adentro. La necesidad primaria del ser humano no se encuentra en cambiar cosas externas. Se encuentra en que por gracia de Dios Cristo cambie completamente tu corazón. Entonces Cristo llega acá recordándole a los discípulos que un creyente saludable es aquel que entiende que su lucha primaria nuevamente se encuentra en cómo yo lucho con aquello que me nace aquí adentro y me inclina hacia el pecado. Cómo lucho con aquel corazón. Por eso un creyente que está creciendo, y te pregunto, ¿cómo yo sé si yo estoy creciendo espiritualmente? La respuesta a esta pregunta es: ¿cómo tú ves la lucha contra el pecado en tu vida? ¿Cómo tú ves la lucha contra el pecado en tu vida? ¿Lo ves como un problema de afuera o lo ves un problema de aquí adentro? ¿Cómo sé si estoy creciendo espiritualmente? ¿En qué te enfocas más? ¿En lo que la gente hace o deja de hacer, que en vez de enfocarte en lo que tú haces y dejas de hacer? ¿Cuál es la lucha primaria tuya? ¿Cambiar al vecino o a tu esposo o a tu esposa, a tus hijos o a los de la iglesia, en vez de venir con un corazón humilde y decir: Señor, cámbiame a mí? Esas son evidencias de un corazón que obviamente entiende que el lugar primario donde Dios quiere trabajar no es con aquel que está a tu lado. Es trabajar en tu corazón y en mi corazón. Dios está en una misión desde el principio, y es cambiar corazones. Dios está en una misión principal y no es cambiar circunstancias. Por eso Dios va a orquestar y permitir toda circunstancia a nuestro alrededor, por más que te guste o no te guste, con el fin de cambiar tu corazón. Por tanto, cuando nos unimos al plan de Dios, recibiremos todo como una oportunidad. Cosas que yo le llamo no me gustan, como la enfermedad, la maldad o el pecado de gente hacia afuera, como las cosas que yo mismo hago con mi propio pecado, como oportunidad de decir: Señor, ¿qué quiere hacer en mi corazón? Entonces el creyente que está creciendo es aquel creyente que entiende que realmente Satanás, como lo hemos visto, está buscando cada vez más cegar ese corazón.
¿Y para qué es que Satanás quiere cegar tu corazón cada vez más? Bueno, hacerlo cada vez más pasivo para aquello que quiere hacer Dios y cambiar tu corazón. Satanás está en búsqueda de nublar tu vista con el fin de que tú no veas, no simplemente que no veas más allá, pero que no veas acá. Satanás es un experto en desviar nuestra atención, de hacernos creer que nuevamente el problema mayor se encuentra allá afuera y no aquí adentro. ¿Y sabes por qué? Porque realmente a Satanás no le interesa que tú dejes de hacer las cosas que haces por rutina, por tradición. Satanás no está en la tarea de que tú dejes de leer la Biblia. Porque a veces leemos la Biblia y decimos, ya eso es suficiente. Lo que Satanás no quiere es que tú al leer la Biblia veas la necesidad de Cristo y de ser cambiado por Cristo. Satanás no quiere ni siquiera que tú digas, yo no voy a la iglesia. Obviamente es parte de lo que él hace, pero ¿qué de aquellos que venimos a la iglesia? Satanás no quiere que tú entiendas la necesidad de estar aquí, no por cumplir una lista, sino realmente porque tú entiendes la necesidad de venir junto con otros pecadores redimidos a someternos a la palabra de Dios, para no simplemente salir de acá y decir, ya fui a la iglesia, pero para salir de acá y decir, ¿cuánto necesito de mi Cristo? No puedo esperar otra vez a reunirme con mis hermanos para juntos cantarle. Satanás entonces no está en la tarea de que tú dejes de hacer las cosas por tradición. Su estrategia nuevamente es hacer de nosotros creyentes pasivos, que podamos simplemente cumplir por cumplir. Porque Cristo, en esto que leímos en Marcos, le está hablando a fariseos, aquellos expertos de la ley, aquellos que obedecían la ley, aquellos que miraban a todos como que qué bueno que yo no soy como este pecador, como aquellos que fueron al templo a orar. Entonces, Satanás no está en tanto en desviar tu mente de dejar que tú seas un fariseísta o un legalista, porque es lo que le encanta a Satanás, que seamos gente que veamos el pecado afuera y ver a otros como menos que yo, porque yo sí hago esto, porque yo soy mejor, porque yo voy a la iglesia. Satanás está diciendo, qué bueno que están en mi jardín de distracciones, donde lo peor tuyo no se encuentra adentro, se encuentra de afuera. Y se encuentra en aquel que está a tu alrededor. Satanás nuevamente busca muy interesadamente que entonces nosotros no crezcamos en una obediencia amorosa. Satanás quiere que crezcamos, si es que es en obediencia, en una obediencia contraria a lo que es realmente obediencia. ¿Queremos crecer por simplemente llenar listas de cosas o queremos crecer porque realmente entendemos nuestra necesidad de poner nuestro rostro en la palabra de Dios? Porque si yo no veo más de Dios, yo no puedo vivir para Dios. Entendemos la seriedad de compartir con la iglesia de Cristo, porque es que esto no es un diseño de un hombre o de un pastor o de un teólogo. La iglesia es el diseño de Dios establecido por Dios y comprado por Cristo. Entonces, cuando entendemos estos asuntos, vamos a entender nuevamente que para luchar nuestro día a día con una transparencia que transforma, tenemos que convertirnos en creyentes que luchan contra lo primario y es el corazón. De aquí es donde nosotros como iglesia decimos que nos importa más que tener sillas llenas o con personas en las sillas, nos importa ver vidas transformadas. De ahí nuestra visión como iglesia. Somos una iglesia que busca ver vidas transformadas por el Evangelio de Cristo para que entonces impacten su familia, su iglesia y su comunidad. No estamos en la tarea de ser una iglesia grande con personas que no han cambiado, comenzando con el pastor. Entonces, parte de nuestra tarea es nuevamente ver cómo Dios nos muestra que la lucha empieza en el corazón. Entonces, lo que yo quiero hacer es ahora, vamos a dar una caminata. Yo quiero que por favor, obviamente no me voy a detener a explicar versículo por versículo. Yo te voy a dar una caminata a lo largo de la Biblia para llegar entonces a Marcos y concluir que lo que Cristo dice aquí lo dice porque hay un historial atrás. Y si nosotros no vemos la seriedad del problema del corazón, no es porque Dios no haya sido claro. Es porque nosotros no nos queremos dar cuenta. Si no vemos claramente dónde Dios quiere trabajar, que es aquí adentro, nuevamente, no es porque no sabíamos, es porque no hemos leído bien la palabra de Dios. Entonces, lo que yo quiero hacer es caminar contigo, lo vamos a ver en dos cosas. Primero que todo, vamos a ver lo que teníamos antes de Cristo o lo que posiblemente si tú no eres creyente hoy y nos visitas o has estado con nosotros y tú no ves a Cristo como glorioso, como precioso, como el Salvador que Él es y no te has arrepentido de tus pecados, quiero decirte que la Biblia describe que tu corazón es un corazón de piedra. Por lo tanto, todo afecto para con Dios, todo apetito para con Dios no hay en tu corazón. El corazón de piedra es otra manera de decir un corazón muerto.
Pero si tú por gracia en Cristo has creído en Cristo y te has arrepentido de tus pecados, la Biblia describe que ahora tienes un corazón de carne. Algo ha pasado. Entonces vamos a verlo en estas dos maneras. Un corazón de piedra a un corazón de carne por la gracia del Señor. Entonces vamos a entender otra vez lo que Cristo dice aquí mirando a lo que hemos caminado hasta ahora. Nuevamente el relato de la caída. Voy allá porque precisamente vemos que la tentación de la serpiente llegó al corazón tanto de Adán como Eva. Al llegar al corazón no simplemente pretendía Satanás presentarles algo, pero la idea era que lo presentado llegara a su corazón para que llenara todo su ser, le tergiversara la verdad del Señor y ellos, la imagen de Dios en ellos fuera de alguna manera corrompida, y por lo tanto al llegar al corazón de Adán y Eva, esta imagen de Dios fue corrompida y por lo tanto cedieron ante la tentación, fueron engañados y manifestaron y obraron pecaminosamente como fruto del corazón. La serpiente astuta no hizo pecar a Adán y Eva. Adán y Eva pecaron porque quisieron pecar. Entonces, desde el comienzo vemos que sí, el tentador, la serpiente astuta, va a buscar medios, pero ninguno aquí delante de Dios puede decir, es que Satanás me hizo pecar. Eso no va a servir delante del tribunal de Dios. Eso no va a servir. No, es que mira, yo no sabía. Yo te he dado 66 libros que componen un libro, es mi palabra, para que tú y yo entendamos lo que dice aquí en cuanto a la necesidad de ver lo que es la lucha contra nuestra tentación. Por lo tanto, de ahí las consecuencias catastróficas que tenemos, y es la muerte física y espiritual. A lo largo de la Biblia tú vas a entender entonces, después de la caída, lo que nosotros hemos heredado es esta muerte espiritual, donde nuevamente, a menos de que Dios obre en tu vida, tú no deseas a Dios. A menos de que Dios te dé ojos para ver, un corazón de carne para responder en obediencia, tú no responderías a Dios en obediencia. Se trata de un milagro de Dios, el cual tú puedas ver lo glorioso del Evangelio y lo glorioso de Cristo y el deseo de caminar a la luz de Cristo. Vemos a lo largo de la Biblia entonces que el resto de la humanidad ha heredado esta naturaleza caída. Por lo tanto, desde el comienzo Dios ha estado en una tarea, y es redimir el corazón de cada uno de aquellos que van a componer su iglesia. Dios ha estado en una tarea desde la eternidad, según Efesios, y Él ha llamado, Él ha escogido, Él ha predestinado a aquellos que iban a componer y ser parte de su pueblo, su iglesia, por el resto de la eternidad, y Él está en una tarea de salvarles. No cambiar sus circunstancias, sino cambiar lo más importante, y es este corazón. Por lo tanto, desde el comienzo vemos la seriedad de la caída. Lo vimos en estas semanas en Génesis 3, pero ahí mismo en Génesis nos damos cuenta en el capítulo 6, versículo 5 y capítulo 8, versículo 21, que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Ahí comenzamos nuestra caminata. Desde Génesis 6, versículo 5, y lo repite en Génesis 8, versículo 21, este es, por así decirlo, el abrir la ventana de la seriedad del corazón. Desde Génesis nos damos cuenta que ahí en adelante el problema de cada uno de nosotros se encuentra ahí en eso que Dios llama en su corazón. La intención de sus pensamientos era solo hacer siempre el mal, no de vez en cuando, siempre. A lo largo de la Biblia entonces vamos a encontrar que Dios habla muy en serio del corazón. Para darte alguna idea de la seriedad del Antiguo Testamento nomás en cuanto al corazón, la palabra en hebreo lev, que es corazón, ¿sabes cuántas veces es mencionada en el Antiguo Testamento? 594 veces. Obviamente no siempre habla del corazón de una manera negativa, pero una gran porción de estas 595 veces de la palabra lev en hebreo, corazón, tiene esta idea de la seriedad de lo que es el corazón. Para ayudarte a entender esto es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, el corazón tiene esta idea de lo interno del ser humano. ¿Por qué la Biblia le da tanta importancia al corazón? Y como iglesia le queremos dar importancia al corazón. ¿Sabes por qué? Porque el corazón es el lugar donde están depositados todos tus pensamientos, todas tus emociones, todos tus afectos, todos tus sentimientos. Cuando la palabra habla del corazón, no se refiere simplemente a algo pequeñito ahí en tu cuerpo, se refiere a tu vida entera. El corazón para los judíos y el Antiguo Testamento era todo el ser.
No involucraba ciertos aspectos, solamente la parte espiritual o la parte física. No, el corazón en hebreo y en el Antiguo Testamento se refiere a todo tu ser. Una manera de describir a un ser humano es el corazón. ¿Qué es lo que hay adentro? Por tanto, cuando vemos que la maldad siempre estaba en su corazón, está hablando que todo su ser, todo el core, como se dice en inglés, todo el centro de cada uno de nosotros está siempre inclinado hacia la maldad. No simplemente son que en el corazón están todas mis inclinaciones, pero llega a decir 1 Samuel 24:5, hasta mi conciencia. Nuevamente, es tan serio lo que el Antiguo Testamento y Dios le da al corazón, porque como algunos han dicho, el corazón es la silla. A mí me ayudó mucho esta ilustración. Es como una silla donde tú descansas todo tu peso del cuerpo. Bueno, el corazón es la silla de mis afectos, de mis emociones, de mis pensamientos y de mis pasiones. Entonces el corazón es el lugar donde radica todo lo que yo más atesoro. Ahí adentro es donde surgen todo aquello que te molesta o que te agrada, todo aquello que te mueve, tanto para el bien o como para el mal. El corazón entonces es de tanta seriedad para nosotros porque precisamente es ahí donde Dios quiere trabajar. Nuevamente, porque yo no puedo hacer que mis niños cambien, o yo podría hacer que mis niños cambien una conducta. Por ejemplo, los papás somos expertos en cambiar conductas. Pero cuando hacemos parenting o cuando hacemos la crianza de nuestros hijos a la luz del evangelio, los padres no queremos cambiar conducta nomás. No hagas eso. El niño va a aprender no a hacer eso delante tuyo. Pero cuando no esté contigo, lo va a hacer. Por tanto, como padres tomamos el modelo del Padre Celestial y decimos, no simplemente no lo hagas por no hacerlo, es déjame cambiar su carácter. Déjame ayudarle a entender el por qué no se debe hacer lo que está haciendo. Déjame ir más allá de las circunstancias. No te enojes. ¿Ok? ¿Por qué se enojó? ¿Dónde está el problema en su corazón? ¿Qué es lo que está aferrándose tanto cuando se enoja y no comparte un juguete? Eso se llama el egoísmo. Entonces déjame trabajar en su corazón porque desde pequeñitos son como nosotros, egoístas. No quieren compartir. Entonces, no, comparte. ¿Pero por qué debe compartir? Es ir al corazón. Bueno, como Timothy Lane y Paul Tripp en su libro excelentísimo de How People Change o cómo las personas cambian. Fíjate lo que ellos hacen acá, que es un libro que lo recomiendo muchísimo. Dice, la Biblia dice que mi problema real, escucha esto, no es psicológico. Muchos de ustedes, al estar tan influenciados por lo que es la psicología moderna o la psicología en sí, hemos atribuido todos nuestros problemas a lo psicológico. Y ellos dicen, no, espérate, no es nuestro principal problema, no es psicológico. Por ejemplo, ellos dan un ejemplo, el bajo estima o las necesidades insatisfechas. ¿Sabes cuál es tu problema? Que tú te amas muy poquito. Entonces, la medicina tuya es que te mires al espejo 20 veces al día y te digas, tú eres hermosa, tú eres poderoso, tú lo puedes. Y nos reímos, pero realmente esas son las medicinas que dan. Esas son las estrategias. ¿Sabes qué es lo que pasa contigo? Que tú no te has perdonado. Perdónate, acéptate. Y nos miramos al espejo todo el día diciendo, nos aceptamos, nos perdonamos y olvidamos a Dios completamente. Entonces no es simplemente psicológico, pero dicen ellos, tampoco es social tus problemas. No es simplemente malas relaciones o malas influencias. Es que él es así porque es que no vio en su casa. Obviamente, lo vamos a ver, es parte del problema. Pero él no es así, no es porque no vio en su casa esto. O él es así porque es que sus papás o sus amigos o sus hermanos o el vecino o XXX, culpamos todo lo demás. Por ejemplo, ellos llaman malas relaciones o influencias. Tampoco tu problema principal es histórico, tu pasado, o fisiológico, es mi cuerpo. Son influencias importantes, dicen ellos, pero mi problema real es espiritual, mi corazón descarriado y mi necesidad de Cristo. Por tanto, como iglesia, la pregunta que nos hacemos, ¿tiene esto un peso bíblico? ¿Tiene realmente algo bíblico el cual nosotros vayamos juntos a lo largo de la Biblia y digamos dónde está manifestado en la palabra de Dios esto de la necesidad primordial tuya y mía es aquí adentro? ¿Tiene esto algún peso bíblico? Obviamente sí, y es lo que me propongo hacer para que tú y yo lo veamos. Nuevamente, desde el comienzo de la creación, vemos por ejemplo en Génesis capítulo 24, versículo 41, la historia de dos hermanos, los hijos de Isaac.
Jacob y Esaú. Y cuando vamos a resumir cuál era el problema entre estos dos, vemos entonces lo que dijo Esaú, donde le dijo a su corazón. En Génesis 27, versículo 41, dice: los días de luto por mi padre están cerca. Entonces mataré a mi hermano Jacob. Esaú tenía un problema principal. El problema principal de Esaú no fue el engaño de su hermano, de robar la bendición. No fue la mentira de su hermano de ponerse las pieles, el pelo de cabra para poder llegar ante su papá. No, el problema principal suyo era la ira que le llevó a pensar con venganza en su corazón. Uno de los ejemplos clásicos del Antiguo Testamento es el faraón. Cuando vemos la dureza del corazón. En Éxodo tú vas a encontrar que Dios se propone mostrar su gloria en todo Éxodo, redimiendo a su pueblo de la esclavitud. Y Éxodo comienza diciéndote ya de principio lo que va a pasar en todo el libro con estas palabras en Éxodo capítulo 4, versículo 21, que el Señor se va a proponer a endurecer el corazón del faraón con el propósito de multiplicar sus señales y sus prodigios. Entonces aquí encontramos esta tensión. Bíblicamente hablando, ¿el faraón fue endurecido con un corazón puro? ¿O fue el faraón no culpable de lo que él estaba haciendo? Bueno, ahí vemos la soberanía de Dios. Que el Señor, como vamos a ver más adelante, Él endurece a quien Él quiera endurecer. Pero no por esto el Señor es injusto. No por esto el Señor es malvado. No, el corazón del faraón, por más que fue endurecido por el Señor, y esto no minimiza la soberanía de Dios, pero tampoco minimiza la responsabilidad del hombre. El faraón tenía, como dice Moisés, un corazón endurecido, un corazón no humilde, no manso. Por lo tanto, el corazón del faraón, dice Moisés, era terco. Se negaba a dejar ir al pueblo. Por lo tanto, lo que vemos aquí es nuevamente la justicia de Dios, la soberanía de Dios en hacer quien Él quiera endurecer como aquel que Él quiera salvar. Y este es todo el argumento del apóstol Pablo en Romanos. Yo estoy dando pinceladas bíblicas. Yo quiero que la idea de esto es que tú puedas engrandecer tu entendimiento del corazón a lo largo de la Biblia. Entonces, aún Pablo en Romanos 9 va a hablar, en el capítulo 9, del 14 al 18, hablar que el problema del faraón era así ese corazón, pero aún en este corazón endurecido, la salvación y la gracia de Dios es quien quita esa dureza del corazón. Dios endurece, como es Dios quien libra. Es Dios quien hace así a quien Él quiere hacer así, sin que nadie le diga, qué injusto. ¿Y qué si el faraón se quería arrepentir? No, el faraón no se iba a arrepentir a menos que Dios le diera arrepentimiento. Simple. Por lo tanto, nosotros entendemos que Dios es quien nuevamente, por su gracia y su poder, endurece a quien Él quiere endurecer, pero también por su gracia puede levantar su mano para rescatar aquel corazón rebelde. Por lo tanto, el corazón es necio, el corazón es rebelde, el corazón es, como Juan Calvino llama, una fábrica de ídolos. Todo el tiempo estamos creando ídolos, todo el tiempo. No es ídolos de imágenes que puedas tener, por más que la puedes tener, pero es ídolos que pueden ser aún cosas buenas que tú estés idolatrando, buscando tanto como la afirmación, el aplauso, la admiración, el trabajo, la profesión. Podemos hacer ídolos de todo, aún de cosas buenas pueden convertirse en ídolos. Así que es Dios quien en su gracia le advierte al mismo pueblo de Israel, cuídate de la idolatría. Cuídate de ese corazón tuyo tan inclinado de ver a tu alrededor y hacer tu norma o tu estilo de vida en base a lo que los demás están haciendo a tu alrededor. Cuídate de inclinar tu corazón a lo que otros aplauden. Tú digas, ¿será que está bien? Yo lo puedo hacer. Precisamente es lo que Dios le dice a su pueblo en Deuteronomio 29, 18. No sea que haya entre ustedes hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aleje hoy del Señor nuestro Dios. ¿Para qué? Para ir y servir a los dioses de aquellas naciones. Dios estaba advirtiendo desde ya la inclinación del corazón por ir y servir a alguien o algo más que no sea Dios.
Dios ya estaba de alguna manera ayudándole al pueblo a entender este pecado de la idolatría, porque el problema de la idolatría o el pecado no es un problema de sexos. Es decir, no es un problema de mujeres o es un problema de hombres. El problema con la tentación al pecado y la idolatría es un problema que todos nosotros tenemos en nuestro corazón. De ahí que todo aquello que se te toque y te haga temblar, como un nervio de una muela, y te lo toca y tú te alarmas, ¿qué es aquello que Dios puede tocar y tú te alarmas? ¿Qué es aquello que Dios puede decir? Lo quito y te hace enojar o te hace angustiar o te hace preocupar. ¿Dónde está tu confianza? Porque nuevamente podemos poner en las cosas aún buenas tanto nuestra fe, tanto nuestra esperanza, tanto nuestra confianza, que si Dios toca eso, va a mostrar dónde está tu confianza, dónde está tu esperanza, dónde está tu gozo, dónde está tu confianza, en dónde tú descansas, en lo que tienes o a quien te sostiene. Porque nuevamente aún la falta de fe en Dios es un problema del corazón. Eso es lo que dice el salmista. El salmista en el capítulo 14, versículo 1 dice: el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. Entonces, aún el ateo lo que tiene no es un problema de fe nomás, es un problema del corazón. Aquel que niega a Dios no es un problema intelectual, es un problema del corazón. Es un problema de su necedad de negar la verdad de que sí hay un Dios. Es negar la seriedad de que fue creado a la imagen de Dios, responsable delante de Dios, y lo que quiere hacer es negar al Señor. Por tanto, la fe es igual un problema del corazón. Por tanto, Salomón llega a decir que Dios odia las siguientes cosas, y entre estas es la siguiente: Dios odia un corazón que trama planes perversos, pies que corren rápidamente hacia hacer el mal. Proverbios 6, versículo 18. Entonces, aunque la mayoría de los psicólogos también o consejeros pueden decirte que el problema de la ansiedad es algo de afuera, yo quiero que escuches de la Biblia cómo Dios mira la ansiedad. Y podemos hablar de la depresión. ¿Qué es el problema de la depresión? ¿Qué es el problema de la ansiedad? Obviamente hay muchos factores, pero ¿sabes dónde radica el problema de la ansiedad, el estrés o la depresión? Deja que Proverbios te diga. También en el corazón es donde está, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. Proverbios 12, 25. La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. Por lo tanto, para nosotros mirar la ansiedad, la depresión o el estrés, vamos precisamente a preguntarle a ese corazón, ¿qué es lo que te está causando esto ahí adentro? No afuera. Afuera son circunstancias que vienen a nuestra vida, pero no nos enfocamos en lo que ha venido, nos enfocamos en cómo este corazón responde. ¿Por qué ese corazón está respondiendo con ansiedad, con depresión, con estrés, con amargura, con resentimiento, con ira? ¿Por qué ese corazón responde así? No vamos a mirar simplemente lo externo que viene al corazón, vamos a mirarlo, pero para mirarlo vamos a mirar cómo esto cuando llega a tu corazón, tú respondes. Y llega a decir el sabio de sabios, Salomón, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, como también lo dice ahí mismo que la amargura se encuentra en el corazón en el capítulo 14, versículo 10, o el dolor en el capítulo 14, versículo 13. Por lo tanto, ¿te has dado cuenta cómo la Biblia habla de diferentes luchas que tú estás pasando, que muchas veces se atribuye a tus alrededores o a la falta de o a lo que no tienes, en vez de decir, ¿por qué mi corazón responde así? ¿Qué es lo que yo estoy confiando tanto, atribuyéndole tanto, que cuando no lo tengo, se brinca mi corazón con ira, con molestia, con ansiedad, con depresión? ¿Qué es lo que está pasando ahí adentro de mi corazón? Aquellos que ya conocen que cuando yo hago consejería bíblica, y lo hago con los niños o con cualquiera que va a la oficina, yo siempre dibujo un corazón en mi tablero. Y yo lo que hago en ese corazón es dibujar ese corazón, porque yo digo, lo que a Dios más le interesa es tu corazón. Entonces vamos a ver qué es lo que está llegando a tu corazón, qué es lo que está trayendo esto. Bueno, ¿cuáles son los problemas que tú podrías llamar problemas? Bueno,
es que me pasó esto. Número 1, perfecto. Es que no tengo esto, ok. Es que me hicieron esto, ok, perfecto. Eso lo vamos a ver allá. Ahora, ¿cómo estás respondiendo tú? ¿Qué es lo que está pasando en tu corazón? ¿Por qué respondes así? No, es que me enojo hacia afuera. Enojo, tampoco es la causa. La expresión es el enojo. O estoy triste, tristeza. Estoy deprimida, depresión. Ahora, vimos lo que vino a tu corazón y vimos lo que salió en tu corazón. Pero ¿qué es lo que hay adentro de tu corazón? ¿Qué es lo que está moviendo ese enojo? ¿Qué es lo que está moviendo esa tristeza? Es otra vez elevar la seriedad de nuestro propio corazón. Por lo tanto, debemos entender que la solución de nuestros problemas no es un asunto de afuera principalmente. Aquí es cuando llegamos como creyentes a entender la seriedad del corazón. Cuando nos vemos que el principal problema de mi hogar no son mis hijos, no es mi esposa. Dios liderará con ellos, Dios trabajará con ellos, pero principalmente el problema en mi casa se llama Michael. Cuando entendamos esto, vamos a ser mucho más rápidos. Antes de juzgar, aunque tenemos y se puede, Cristo dice, obsérvate primero. Porque la conclusión de muchos es, no juzgues. Y dices, pero espérate, en la Biblia no dice eso. Si no juzgues para que no seáis juzgados. No, hay un tipo de juzgar que está mal. Pero hay un tipo de juzgar que Dios nos llama y nos exhorta. Juzga hasta que tú hayas observado bien tu corazón. Juzga no para condenar, juzga para con amor y gracia ayudar, exhortar, ayudar al individuo a que cambie, a que crezca. Por tanto, nos interesa observarnos para cuando estemos bien observados y conscientes de nuestras luchas y debilidades, al escuchar a un hermano, una hermana que se abra con transparencia, con fin de transformación, yo no lo voy a mirar como, qué mal, qué pecador, qué pecadora, yo soy mejor. No, veo la valentía que toma abrir su corazón, como veo la seriedad de yo al observar mi propio corazón, yo ahora puedo aconsejar, no desde una plataforma de arriba, pero una plataforma que apunta a Cristo. Eso es lo que hace una iglesia cuando se exhorta, cuando se motiva, cuando se ayuda. Eso es lo que hace una pareja, es lo que hace una madre con sus hijos, un padre con sus hijos. Eso es lo que hacen los amigos. No dan palmadas de, no importa tu pecado, ni tampoco puños separando. Es cómo vemos tu pecado a la luz de Cristo para que Cristo transforme ese corazón. Porque nuevamente nuestro problema mayor se encuentra en nuestro corazón. Por lo tanto, Salomón vuelve a decir en Eclesiastés que todo esto de la eternidad, dice, es tan importante el corazón, porque Salomón dice en Eclesiastés 3:11, Dios ha puesto la eternidad en el corazón. De aquí que mi ministerio siempre ha sido caracterizado, y oro que siga siendo caracterizado, porque me importa más quién tú eres que lo que tú haces. Porque el Señor no me va a pedir cuentas a mí simplemente en lo que tú estás haciendo. El Señor me va a pedir cuentas a mí en cómo está ese corazón. ¿Cómo está ese corazón? Porque de ahí, dice Salomón, Dios ha puesto la eternidad. Por eso Él llega a concluir que el corazón de los hijos de los hombres está en ellos, entregado enteramente a hacer el mal. Eclesiastés 8:11. Así que nuestra caminata nos llega nuevamente a concluir y a entender que la Biblia tiene mucho que hablar de nuestro corazón. Que la Biblia ve que nuestro objetivo principal es ver cómo ese corazón cambia a la luz cada vez más de Cristo. Por lo tanto, es importante entender, y para resumir, que el corazón porque según Dios es un corazón duro. Isaías 47:7. Un corazón malvado, Jeremías 3:17. Un corazón terco y rebelde, Jeremías 5:23, un corazón incircuncidado, Jeremías 9:26, y dice Jeremías más adelante, el pecado está grabado en el corazón, Jeremías 17:1. Y lo mismo dice Jeremías al concluir lo siguiente, y el versículo que todos conocemos. Al resumir todo esto, ahora entendemos por qué es que Jeremías dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio.
¿quién lo comprenderá? Y el creyente que entiende la Biblia, al escuchar allá afuera que quiere motivarte con que tú cambies circunstancias, contextos en tu vida, el problema es la ciudad. Por lo tanto, múdate a otra ciudad. No, el problema no es la ciudad. El problema es la pareja. Por tanto, deja a ese individuo, deja a esa mujer. El problema son tus hijos. Mejor deja que alguien más se encargue de ellos. El problema es el sistema del gobierno o del colegio, lo que sea. Sí, ese es el problema. Hay muchos factores. Pero el problema nuevamente radica principalmente acá. El problema es tomar decisiones en base a mi corazón. Y el problema mayor de nuestro tiempo, ¿sabes cuál es? El que hemos hecho del lugar seguro para tomar decisiones, ¿cómo yo me siento? ¿Por qué vas a tomar esa decisión? No, es que mira, yo como que siento una paz acá. ¿Tú sientes una paz ahí? Sí, yo siento, no sé, como hasta cosquillas. Y tú vas a tomar una decisión por cosquillas. No, es que yo no sé, pero yo me siento bien. Pero espérate, es que el lugar para tomar una decisión no es tu corazón. Es la palabra de Dios. Y por más que tú puedes sentir en tu corazón algo bueno, si no está pelado por la palabra de Dios, vas a estar haciendo algo que se llama desobediencia. Y tú no vas a querer estar en ese lugar. Entonces el tema del corazón es tan importante y la pregunta de Jeremías, ¿quién lo comprenderá? ¿Sabes qué es el creyente? Mira a Cristo. El creyente cuando escucha a Jeremías decir, este corazón rebelde, este corazón inclinado, sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Y el creyente dice, no dice, yo, no. El creyente dice, bendito a Cristo. Bendito sea Cristo quien realmente entiende mi corazón y porque entiende mi corazón ha dado su vida por mí. Por tanto, de un corazón a piedra, ahora nos movemos a un corazón de carne. Y es que solamente el Señor puede cambiar tu corazón y mi corazón. Por lo tanto, juntos nos humillamos delante del Señor, tanto para salvación como para santificación. Para salvación es decir, yo no me salvo, Él me salva. Pero para cambiar, no es decir, qué bueno que Él me salvó, pues yo ahora soy así. El creyente se humilla. Y dice, el Señor me salvó a pesar de mí, a pesar de ese corazón. Pero el Señor que me salvó no me quiere dejar así. Él quiere que yo crezca. Él quiere que yo venga delante de Él. Por lo tanto, bendito sea el alto y sublime, cuyo nombre es santo y habita con el contrito y humilde de espíritu. Este contrito y humilde que solo es obra por Dios es aquel que va a vivificar el espíritu de los humildes y de los contritos. Entonces es ahora posible, con todas aquellas necesidades nuestras, con todas nuestras inclinaciones hacia pecar, con toda excusa que podamos dar a Dios de no querer cambiar, venimos entonces en busca de aquel que ha venido para anunciar las buenas nuevas a quebrantados de corazón. Venimos delante de Él, como lo dice Mateo 11:28, vengan todos aquellos que están cansados y agobiados, yo les haré descansar. Esto es, estoy tan agobiado de las cargas de mi pecado, de las cargas de pensar obedecer en mi propia fuerza, y vengo al lugar seguro que me dice, yo conozco tu corazón. Y por más que conozco tu corazón, no te rechazo. Al contrario, pasó este glorioso intercambio a pesar de tu corazón. Este glorioso intercambio que no dijo, arréglate un poquito ese corazón. Por lo menos dame 50% de tu mejor. Ámate 50% para yo amarte otro 50%. No, es que tú te amas demasiado y eres un orgulloso, Michael. Y hasta que tú no entiendas la necesidad de un Salvador que te diga con amor y gracia, ven a mí, que yo quiero trabajar de adentro hacia afuera. Por lo tanto, este corazón necio y rebelde que nos tenía cautivos porque éramos controlados, gobernados, dice Pablo en Romanos 6, ahora hemos sido libertados para, en vez de ser siervos de la injusticia, ahora Pablo dice somos siervos de Cristo. Por lo tanto, de un corazón endurecido, esclavo hacia el pecado, Cristo ha hecho una transformación espiritual donde un corazón de piedra ahora le es esclavo a Cristo. Ahora por obediencia puede disfrutar el fruto de la obediencia de Cristo. Ahora por obediencia entonces Dios promete hacer lo que nosotros no podemos hacer. Y es circuncidar nuestro corazón. Ahí es cuando tú ves la palabra circuncidar en el Nuevo Testamento toma un peso en serio. Porque la circuncisión del Antiguo Testamento era externa. Más ahora Pablo interpreta que la verdadera circuncisión se encuentra adentro.
adentro. Aquellos que realmente han sido circuncidados por Dios en el corazón son aquellos que le pertenecen a Dios. Moisés había dicho en Deuteronomio 36 que Dios había prometido: yo circuncidaré vuestro corazón. Yo lo circuncidaré. Jeremías lo menciona también, que Él va a escribir su palabra en nuestro corazón. Por lo tanto, el creyente verdadero es aquel que al mirar la palabra de Dios, su corazón se inclina y dice: haz que yo viva más esto. El corazón que Dios nos ha dado es un corazón nuevo, es un corazón de carne. Y para ayudarte a entender, fíjate cómo Ezequiel, ese sí lo quiero leer para que tú entiendas todo esto que he tratado de resumir. Fíjate Ezequiel 36, 26. Además, les daré un corazón nuevo. Y cuando tú lees esto en Ezequiel 36, 26, a lo largo de lo que yo caminé, rápidamente, pero cuando tú conoces la Biblia y tú escuchas: además les daré un corazón nuevo. Si yo fuera un cantante ahorita o pudiera cantar, yo cantaría. Realmente cuando tú escuchas esto, tú dices: no, espera, como que tengo que leer otra vez. Después de leer todo esto, de la maldad de mi corazón, la solución no se encuentra en ti o en mí, se encuentra en que además les daré un corazón nuevo. Promesas del nuevo pacto. Y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Cuando el creyente se pregunta y ve esto, dice: glorioso Señor que hizo esto posible. Pero el versículo 27 nos da la razón, el por qué nos va a dar un corazón de piedra, de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. El nuevo corazón comprado por Cristo se hizo para la obediencia a Cristo. Si tú dices tener un nuevo corazón, pero la obediencia a Cristo es poca o nada, yo realmente no creo que tengas un nuevo corazón. Y yo no hago esto para que tú te sientas simplemente como de alguna manera, o bueno, tienes que sentir condenado, sí, porque eso es lo que hace el Evangelio, pero no quiero que simplemente lo escuches y digas: bueno, entonces ya mejor yo no sigo escuchando. Al contrario, que te preguntes cómo luce la obediencia en tu corazón. Porque el fruto de un corazón nuevo es la obediencia. No obedecemos para ser salvados, pero obedecemos porque hemos sido salvados. No obedecemos para ganarnos el favor del Señor, obedecemos porque Cristo nos compró y nos dio el favor de Dios. No obedecemos para ser justificados, pero obedecemos porque hemos sido justificados. No obedecemos para ganarnos el amor de Dios, obedecemos porque Cristo nos amó y nos ha dado el amor del Padre. Por lo tanto, cuando vemos este glorioso intercambio, es nuevamente que en nosotros surge un deseo, un apetito por un cambio radical. Sí, mucha gente se va a burlar de ti. Sí, mucha gente te puede tildar de religioso, de fanático, de radical. Pero realmente no estamos buscando ser fariseos o legalistas. Sí estamos buscando la obediencia. Pero tristemente ahora, cuando tú quieres obedecer y ser fiel a la palabra de Dios, vas a ser tildado como fariseísta o como fariseo o como legalista o como religioso. Pero tú, si realmente entiendes la obediencia del corazón, ¿qué importa todo lo que puedan decir? Porque cuando tú entiendes que hay un cambio radical aquí adentro, por eso es que Pablo es tan experto de predicarte la teología en sus cartas, pero no dejarte en una teología intelectual nomás, pero decir: si tú entiendes el glorioso evangelio de Cristo, vívelo. Vívelo. Esto es lo que lo ha hecho ya en varias cartas, pero en Tito es uno de los ejemplos que yo quiero mencionar. Tito capítulo 3, versículo 3, cuando él dice: antes ustedes eran necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Tito 3:3. Yo me pregunto si al leer estos tipos de versículos que se encuentran a lo largo de las cartas del Nuevo Testamento, yo me pregunto si nosotros vemos el antes y el después. Yo me pregunto si en tu vida tú dices: qué bendición que yo antes era así. Ahora déjame explicarte. No quiere decir que tú ahorita no tengas luchas con la malicia, con ser necio, con la desobediencia, con odiar a otras personas. No queremos decir que eso se acabó. Lo que ahora se acabó es un corazón que solo se inclinaba hacia eso.
Ahora por Cristo tienes un corazón que al ver la tentación que Adán y Eva vieron y se dieron, ahora en Cristo, con nuevo ropaje en Cristo, al ver la tentación de odiar, de la amargura, del rechazo, del tomar venganza en tus propias manos, tú dices, ese era el viejo hombre, como vamos a ver en nuestra serie más adelante. Más ahora Dios ha hecho un nuevo hombre. Me pregunto si tú ves eso nuevo en ti. Me pregunto si realmente entendemos lo glorioso de esto que Pablo llama el antes y el después. Y todo esto es obviamente obra del Espíritu Santo. A menos de que pensemos que ahora nos toca trabajar bien fuerte en nuestras propias fuerzas, dejar de hablar mal, dejar de airarnos con pecado, dejar de la envidia y decir, bueno, ahora yo tengo que hacer todo esto. No, resulta que hay una obediencia que corresponde de tu parte, pero resulta que esta obediencia es empoderada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios no nos ha dejado ni condenados, ni Dios nos ha dejado en la redención, es decir, redimidos ya, y ahora ojalá ustedes luzcan como yo. Yo ya les di un corazón nuevo y ojalá tú entiendas lo que significa ser un esposo a la imagen de Cristo. Ojalá tú entiendas lo que quiere decir un hijo a la luz de Cristo. Ojalá tú entiendas. Dios no tiene ojalás. Dios no tiene ojalás. Ni ojalá alguien venga a mí. Yo doy a mi hijo y ojalá alguien se arrepiente. Dios no dio a su hijo con ojalás. Él dijo con seguridad, yo doy la vida de mi hijo y yo compro a mis ovejas. Y por lo tanto, Dios tiene tanta convicción y seguridad en lo que Él ha hecho, que aquel que Él salva, Él santifica. Por tanto, Él no va a dejar a su rebaño, no va a dejar a sus hijos e hijas como Él los encontró. Él los salvó y Él los gobierna y Él los está santificando. Esto es lo que luce nuevamente un corazón que cada vez más quiere lucir como Cristo. Y un lugar para trabajar en la santificación de los hijos se llama la iglesia. Por tanto, yo lo he estado diciendo ya en varias ocasiones a lo largo de toda esta pandemia y gracias a Dios ya otros más se han unido con mucha más plataforma que la que nosotros podemos tener aquí, y no es que por plataforma decimos lo que decimos, pero esta idea de iglesia digital no es nada bíblico, no existe tal cosa. Y yo doy gracias a Dios que la gente ha tenido que entender que eso no tiene lugar en la Biblia. No, pero es que no existía el internet. Pero ¿cómo es posible practicar el amarnos, el perdonarnos, el crecer juntos, el exhortarnos bíblicamente si por la era digital y la famosa iglesia digital tú no conoces a nadie? Por eso es que decimos que la iglesia es más que la predicación. La iglesia se centra en su púlpito, por supuesto que sí, pero la iglesia de Cristo se relaciona porque es un cuerpo. Son hermanos y hermanas que crecen juntos. Por lo tanto, es una comunidad que busca entonces verdaderamente abrir su corazón. ¿Te acuerdas la definición de transparencia? Yo defino la transparencia como la transparencia es abrir mi corazón. ¿Tú ya ahora entiendes por qué hablo del corazón? Porque no va a haber transparencia que transforma si tú no abres tu corazón. No va a haber transparencia si tú simplemente mencionas lo muy general por ahí. ¿Cómo estás? Más o menos. ¿Y qué quiere decir? Más o menos. ¿Cómo estuvo tu semana? Con sus altas y sus bajas. ¿Qué quiere decir sus altas y sus bajas? ¿Cómo está tu vida en cuanto al pecado? Bueno, he estado mejor, pero ahí vamos luchando. ¿Qué quiere decir eso? O sea, yo siempre me pregunto cuando alguien me dice así o yo decía ese tipo de cosas, ¿cómo está tu estudio con el Señor o la palabra o tu estudio y tu devoción con el Señor y tu devocional? Bien, bien, ahí leyendo. ¿Leyendo qué? Eso es lo que a mí me apasiona, lo que yo quiero, porque lo veo en la Biblia. Yo veo en la Biblia una transparencia que al abrir mi corazón, al comunicar las cosas de adentro, ¿para qué? Con el fin de quien me escucha, me muestra a Cristo para ser transformado en lo interno a la imagen de Cristo. Nuevamente, la transformación y el cambio surgen de adentro. Porque Cristo dice en lo que Rafa leyó, el mal, el corazón, también lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones y todo lo demás. Por tanto, desde adentro es que buscamos precisamente luchar contra la tentación, siendo reales con nosotros. Así que déjame terminar brevemente con 3 amenazas que todos aquí luchamos para buscar la transparencia. Yo traté de preguntar a algunos, aún incluyendo a niños,
Les preguntaba a los más chiquiticos, como a Fabian, le dije, Fabian, ¿qué tú crees que, porque es difícil abrirse y ser honesto en cuanto a nuestras luchas y pecados? Y lo dije con mi hija y otros más pequeñitos. Y lo que me decían es muy importante y lo entienden. Y él decía, Fabian decía, porque gente enojada hace cosas malas. Fabian tiene razón. Ahora, ¿qué son tres áreas en las cuales tenemos que cuidarnos? Y ante estas tres áreas lucen bajo otra principal área y es la ambición personal. Santiago nos llama a tener cuidado con lo que es nuestra ambición personal, porque ahí surgen confusiones y todas cosas malas. Es decir, cuando yo no quiero ser transparente con alguien es porque yo estoy pensando en mí. Hay una ambición personal. No me importa nada más que cómo yo me veo. Hay una ambición personal donde pretendo esconderme, lo que yo mencioné la semana pasada, donde esta ambición personal se ve más como esta reputación más que mi carácter. Me importa más lo que la gente piense de mí que lo que Dios realmente sabe de mí. Me importa más la imagen que pueden dar y pensar de mí que realmente abrirme. Por lo tanto, para luchar contra aquello que es este freno, esta pared y abrirme, yo tengo que pensar delante del Señor, Señor, ¿por qué me da miedo abrirme? Y podemos nuevamente decir, bueno, es que he sido ofendido antes, es que he sido herida antes, es que cuando yo me abrí, alguien usó esta información y todo esto es correcto y tristemente y lamentablemente no bíblico. Sin embargo, hay algo más ahí. Entonces pienso que lo que lleva a vivir de una manera donde podríamos llamar un corazón que se esconda, un corazón que quizás sea más fácil hacerlo fácil, lo atractivo, lo práctico, lo cómodo de esconderme, yo creo que primero que todo tiene que ver con orgullo. El orgullo es el enemigo principal, pienso yo, de la transparencia. Cuando pensamos muy elevado de nosotros, yo no quiero que nadie más conozca mis debilidades. Porque a mí lo que más me interesa es que me sigan colocando ahí arriba. O que tengan una buena imagen mía. El orgullo hace lo que Pablo dice en Romanos 12:3, que no debemos pensar de sí mismo más de lo que debemos pensar. El orgullo es un problema de tu identidad. ¿Dónde está tu identidad? El orgullo hace que el yo se eleve, crezca, que cualquier persona que vaya a hablar de mis debilidades o mis luchas, ese orgullo se desinfle y por lo tanto tu identidad está ahí puesta. Versus si Dios ya conoce quién yo soy, ¿por qué voy a esconder quién yo soy? Si Él ya dio a su Hijo en una cruz por mí. Entonces uno de los enemigos grandes para la transparencia es obviamente el orgullo, porque me importa más la opinión de otros y por lo tanto me cuesta ser sincero con otros, con mis debilidades, porque mi interés principal es mantener mi reputación y no el carácter. Número 2, puede ser otra manera de mostrarse, es el enojo. Es decir, a veces no queremos ser honestos porque realmente el enojo que ciega nuestras áreas de corazón, nuestra vida, hace que todo esté gobernado por el enojo. Es decir, si yo me abro y digo que tengo estas luchas, van a decir que de pronto tengo que perdonar o va a decir, entonces hay un enojo que gobierna y controla mi corazón. Hay un enojo que no me va a dejar recibir el consejo de otros sin yo airarme y molestarme. Sin yo ya pensarlo a lo negativo, a la defensa, al mecanismo de ni me digan que yo estoy mal, ni me digan que hay que trabajar en esta área. Y hay un enojo, obviamente orgullo es otra área del enojo, pero por último, y con eso termino, creo yo que algo que todos luchamos es el temor al hombre. Todo se esconde ahí. Todo se esconde con el temor del hombre. Y uno de los libros que más me ha ayudado es del consejero Edward Welch. Y él dice en su libro, When people are big and God is small, cuando las personas son grandes y Dios es bien pequeño, él dice lo siguiente: el temor al hombre es cuando reemplazamos a Dios con personas. En lugar de un temor del Señor guiado por la Biblia, tememos a los demás. Yo no me voy a abrir con alguien porque le temo a las personas y lo que las personas piensan de mí. Yo no me voy a esconder porque nuevamente lo que estoy buscando es el aplauso, la aprobación o el temor al rechazo, el temor a que yo no sea aceptado o el temor a lo que otros digan de mí. El temor al hombre, quiero decirte, va a hacer que tú no te abras con nadie. Pero cuando es el temor al Señor, va a ser que entonces lo que alguien más pueda hacer contra tu honestidad, tú lo entregas al Señor.
Pero para cerrar, nuevamente te digo que si tú eres una persona a la cual alguien se va a acercar a ti, que tú muestres mucha madurez espiritual. Porque somos responsables como tanto de hablar como de escuchar para apuntar a Cristo. La transparencia que transforma tiene dos personas en mente. Sobre todo, obviamente, tiene a Dios, pero dos personas. Hablo, escucho, pero el que escucha, si nunca se ha abierto con nadie, dice Bonhoeffer, nunca va a poder dar un buen consejo. Si tú no eres una persona que se deja pastorear, ser cuidada y te has abierto, Bonhoeffer dice, tú jamás puedes dar un consejo bien. Pero si tú eres una persona enseñable, humilde, que se ha abierto con alguien, que se está abriendo con alguien, obviamente cuando alguien más te vaya a hablar, tú sabes que tú has estado en esa silla también. Por lo tanto, va a crecer mucho más la compasión, el cuidado, el amor, el apuntar a Cristo, porque todos hemos estado en esa silla de hablar y compartir con los demás. Así que mi oración es que a la luz de entender el corazón, recordemos lo glorioso que Cristo ya hizo para juntos seguir caminando en esto, y es una búsqueda de ver su vida en nosotros. Así que acompáñame a orar. Padre Dios, te damos tantas gracias por esta meditación, enseñanza, predicación de la necesidad de un cambio del corazón, Padre. Mucho que cubrir, un breve vistazo por las páginas de tu poderosa palabra para ayudarnos a entender la seriedad de lo que es nuestro corazón y por lo tanto cuán fácil es obviar, negar aquella necedad nuestra y necesidad de cambiar nuestro corazón. Padre, guárdanos de lo que es tan fácil para nosotros y es poner nuestra mirada en las cosas externas y olvidarnos de tu obra interna en nuestro corazón. Haz de gracia sobre gracia una iglesia que eleve más la seriedad por verse santificada, porque es que Cristo está en la tarea de santificar a su iglesia para presentarla sin mancha, sin arrugas, sin cosas semejantes en aquellos nuevos cielos y nueva tierra. Por lo tanto, ayúdanos para unirnos en tu misión celestial y eterna, y es el cambio de nuestro corazón. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.